¿Qué fuerzas ocultas transformaron una tierra fría y fragmentada en uno de los países más estables y pacíficos del mundo? ¿Qué decisiones irreversibles tomaron sus líderes y cómo esas decisiones arrojaron sombra o luz sobre el destino de millones? ¿Quiénes fueron esos reyes y guerreros que alzaron a Suecia desde las oscuras ciénagas hasta el trono de Europa? Estas preguntas no son simples curiosidades históricas. Son los latidos de una historia cargada de ambición, miedo y sacrificio. La respuesta se encuentra en un relato que desafía el tiempo, un relato que comienza con un pueblo sin estado, pero con un destino colosal. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Conferencias Históricas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Hace más de 1000 años, en el lejano norte de Europa, una vasta tierra cubierta de bosques interminables y lagos helados albergaba las tribus de los ebeos y los getas. No existía un reino unificado, sino comunidades dispersas que compartían lenguas similares y tradiciones ancestrales, pero sin un vínculo político común. Estas tribus vivían en largas casas de madera y turba, donde el fuego central reunía a las familias en noches interminables, mientras afuera la oscuridad y el frío devoraban el día. La vida era dura y exigente, pero nada primitiva. Eran artesanos del hierro, constructores de barcos y tejedores de tejidos que desafiaban la crudeza del invierno con historias de dioses y héroes. Sin embargo, bajo esta aparente sencillez, latía un mundo de códigos sagrados, donde el honor y la fuerza definían la existencia, y donde la palabra empeñada frente a testigos era ley irrevocable. Pero, ¿cómo pasó este pueblo disperso a dominar mares y tierras lejanas? Los vikingos suecos, conocidos como varangianos, no eran solo saqueadores. Eran comerciantes audaces que navegaron ríos y mares desde el Báltico hasta el Mediterráneo, fundando asentamientos y rutas comerciales que conectaban Europa con Bizancio y el mundo árabe. Sus drakars, barcos rápidos y ágiles con cabezas de dragón talladas en proa para ahuyentar espíritus malignos, eran máquinas de guerra y comercio simultáneamente. Cada travesía era un desafío brutal a la voluntad y el coraje humano, una puesta al límite entre la vida y la muerte. Sin embargo, esta expansión no significó caos absoluto. Existía una compleja red de leyes orales y asambleas populares, los Ting, donde se dirimían disputas y se elegían líderes. Esta forma primitiva de democracia forjó el carácter de una sociedad que valoraba la libertad personal, pero respetaba el orden y la jerarquía. En este equilibrio precario entre libertad y deber, entre ferocidad y justicia, Suecia fue forjando su identidad. Los jarls, nobles guerreros poseedores de tierras y hombres, ejercían un poder real, pero no podían ignorar la voz de los hombres libres en los Ting. Así se sembraron las raíces de una nación donde la palabra común se elevaba hasta convertirse en ley, y donde cada hombre conocía su lugar sin perder su dignidad. Esta tensión constante entre el poder individual y el colectivo fue la fragua donde se templó el carácter sueco. Pero las decisiones tomadas en estos momentos cruciales serían la semilla de conflictos futuros, batallas encarnizadas y estrategias políticas que cambiarían para siempre el curso de la historia europea. El tiempo avanzaba inexorable, y hacia finales del siglo VIII, tras el nacimiento de Cristo, comenzó una era que los historiadores llamarían la Edad de los Vikingos. Fue un período de conquistas, de alianzas rotas y de imperios en expansión. Suecia dejó de ser solo un conjunto de tribus para convertirse en un actor decisivo en el tablero europeo. Los reyes suecos, con nombres que aún resuenan en la memoria, como Gustavo I Vasa o Carlos XI, tomaron decisiones cuya sombra alcanzó a la mitad del continente. Las decisiones que trazaron líneas de fuego y hielo, de gloria y fracaso.
En el fragor de esas luchas se definieron no solo fronteras políticas, sino el alma misma de una nación que aprendió a vivir consigo misma, a reconciliar su legado de violencia con su aspiración de paz. Pero ¿cómo se gestó esta metamorfosis? ¿Qué precio pagó Suecia para alcanzar su modélico equilibrio actual? La respuesta se encuentra en las páginas aún por revelar de esta saga épica. Cada paso en ese camino estuvo marcado por una elección que alteró para siempre la trayectoria de un pueblo. Desde los saqueos iniciales hasta la construcción de ciudades y la instauración de leyes, la historia de Suecia es una cadena inquebrantable de decisiones fatales. Hoy, cuando admiramos sus lagos tranquilos y su sociedad igualitaria, olvidamos que detrás de esa calma se ocultan los ecos de batallas feroces, de líderes implacables y de un pueblo que aprendió, a veces a través del dolor, a vivir en armonía consigo mismo. Esta es la historia que Conferencias Históricas te invita a descubrir. Un relato que no solo narra el pasado, sino que revela las fuerzas eternas que moldean a toda nación. Suscríbete para no perder ningún capítulo de esta apasionante saga. ¿Qué impulsa a un hombre a dejar todo atrás, a desafiar mares desconocidos y enfrentar la muerte segura? ¿Es la búsqueda desesperada de riqueza o el peso de un destino ya escrito? En la oscuridad del siglo VIII, los vikingos emergieron como sombras amenazantes sobre las costas europeas, sembrando terror y cambiando para siempre el rumbo de la historia. Los primeros ataques fueron brutales y despiadados. En el año 793, un monasterio en Lindisfarne, Inglaterra, fue arrasado, marcando el inicio de una era donde la sangre y el fuego eran moneda corriente. Los europeos, aterrorizados, clamaban en sus iglesias: «Líbranos, Señor, de la furia de los normandos». Este grito resonaba en cada rincón, mientras la sombra de los saqueadores nórdicos se extendía sin piedad. Pero, ¿qué llevó a estos hombres del norte a emprender tales expediciones? No fue solo la codicia, sino una combinación de factores inexorables. La superpoblación en sus tierras originarias les negaba la esperanza. Los jóvenes sin herencia, especialmente los hijos menores, se veían forzados a buscar fortuna más allá del horizonte. Esta necesidad se unía a una revolución en la construcción naval que les permitió surcar océanos y ríos hasta entonces inalcanzables. Sus enemigos, sin embargo, no eran simples víctimas indefensas. Los reinos europeos estaban fragmentados, inmersos en conflictos internos que los debilitaban sin piedad. Las disputas dinásticas y la falta de unidad dejaron abiertos los caminos hacia sus tesoros más preciados. Monasterios rebosantes de oro, guardianes frágiles y sin armas para resistir. Así, la historia empezó a escribirse en sangre y cenizas. Pero no todos los vikingos miraban hacia el mismo horizonte. Mientras los noruegos se lanzaban hacia el oeste, a tierras como Gran Bretaña, Islandia e incluso las desconocidas costas americanas, y los daneses conquistaban Inglaterra y Francia, los suecos giraban la mirada hacia el este, hacia el corazón de Europa oriental. Allí, por los ríos Volkhov, Dnieper y Volga, trazaban rutas que unían el Báltico con los mares Negro y Caspio, conectando con Bizancio y el mundo árabe. Estos vikingos suecos, conocidos como varegos por los eslavos y como rus por los árabes, no solo eran saqueadores, sino también comerciantes y fundadores. Establecieron asentamientos que siglos más tarde se convertirían en ciudades poderosas. Staraya Ladoga, Novgorod, Kiev. En su mezcla con los pueblos locales, adoptaron costumbres, crearon nuevas identidades y sembraron las semillas de los primeros estados eslavos orientales. Existe una teoría controvertida pero fascinante, que el nombre Rus proviene del término finlandés para los suecos, Ruotsi. Aunque discutida, esta hipótesis revela hasta qué punto estos hombres del norte
estuvieron entrelazados con la historia y el destino de Europa Oriental, dejando una huella indeleble que todavía resuena en el presente. Vivir siendo un vikingo era una danza peligrosa con la muerte. Navegar por mares embravecidos, esquivar tormentas y escollos y enfrentarse a enemigos implacables era el pan de cada día. Pero el riesgo era consciente y calculado. Regresar con riquezas, esclavos y fama podía convertir a un joven guerrero en un líder respetado, un hombre de poder y leyenda. Fallar significaba desaparecer en el olvido o vivir solo en las sagas de los Skalds, aquellos poetas que convertían la memoria en eternidad. Los Skalds eran más que bardos. Eran los guardianes del alma vikinga. Sus versos, cargados de metáforas intrincadas y alusiones veladas, exaltaban las hazañas de los caudillos, consolidando su gloria y transmitiendo a generaciones futuras la esencia de una cultura feroz y noble a la vez. Sin ellos, el sacrificio y la valentía se habrían perdido en el viento. La religión de los vikingos estaba imbuida de una profunda aceptación del destino. Creían que la vida ya estaba escrita, pero esto no los convertía en esclavos pasivos de la fatalidad. Al contrario, la certeza de la muerte inminente les impulsaba a buscar la valentía en el combate, prefiriendo morir empuñando la espada que sucumbir al olvido o a la enfermedad. Esta filosofía, tan trágica como heroica, definía su carácter indomable. Para ellos morir en batalla era un camino directo a Valhalla, un salón en el más allá donde los caídos luchaban y celebraban eternamente, preparándose para el Ragnarok, la apocalíptica batalla final donde dioses y gigantes se destruirían mutuamente y el mundo renacería de sus cenizas. Esta mitología no era simplemente un conjunto de cuentos, sino una narrativa completa que explicaba el orden cósmico y el lugar del hombre en la existencia, marcada por la inevitable decadencia incluso de las deidades más poderosas. Incluso Odín, el dios supremo, sabía que su final se acercaba, pero se mantenía firme en su lucha como un reflejo de la resiliencia vikinga. Esta aceptación de la mortalidad y la lucha constante era la médula que formaba el alma de un pueblo enfrentado a la adversidad, dispuesto a todo por preservar su honor y legado. Pero la historia avanza inexorable. Para finales del primer milenio después de Cristo, nuevas corrientes comenzaron a penetrar en Escandinavia. La reforma religiosa no fue un destello instantáneo de paz ni la desaparición de la violencia. Por el contrario, el siglo XIII se tiñó con las cruzadas hacia el este, a tierras aún paganas habitadas por finlandeses y carelios, donde reyes suecos y obispos veían en estas campañas una misión sagrada. ¿Serían estos actos una continuación de la ferocidad vikinga bajo una nueva bandera? ¿O el preludio de un mundo que intentaba dejar atrás la era de espadas y rituales para abrazar una nueva fe? Cada decisión dejaba tras de sí consecuencias irreversibles, marcando el destino de pueblos enteros y sellando la transformación de un continente. Suscríbete a Conferencias Históricas para descubrir cómo estas decisiones, hechas en la penumbra del tiempo, moldearon la historia que conocemos hoy. ¿Puede la ambición de un reino transformar para siempre el destino de un pueblo? ¿Qué precio se paga por expandir fronteras a través de la violencia y la imposición? Finlandia, antaño libre y pagana, fue conquistada con espadas y convertida por la fuerza al cristianismo, integrándose en el reino sueco. Los santuarios fueron arrasados, la resistencia aplastada sin piedad. Sin embargo, detrás de esta brutalidad, Suecia ganaba vastos territorios y un nuevo capítulo de control y poder comenzaba. Pero, ¿a qué costo humano y espiritual? A finales del siglo XIII, Suecia dejó de ser un mosaico de tribus dispersas para convertirse en un reino con límites definidos y un monarca que dependía del clero y la nobleza para gobernar. Las leyes comenzaron a ser escritas y aceptadas en todo el país,
pero esta apariencia de estabilidad ocultaba una fragilidad profunda. La ausencia de un sistema claro de sucesión provocaba luchas intestinas constantes. Los candidatos al trono, provenientes de poderosas familias nobiliarias, peleaban sin cuartel, sumiendo al reino en guerras civiles que lo debilitaban frente a enemigos externos. La verdadera autoridad del rey era limitada. La nobleza, los jarls y la aristocracia más alta poseían tierras enormes y ejércitos propios. El monarca no podía gobernar sin su consentimiento, y en muchas ocasiones su poder era meramente simbólico. Esta dispersión del poder creó un reino dividido, vulnerable y al borde del colapso. ¿Podría un solo hombre restaurar la unidad y frenar este caos? Entonces llegó el siglo XIV, y con él la oscuridad de la peste. La llamada Muerte Negra, que arrasó Europa y también a Suecia. Un tercio de la población desapareció, aldeas enteras quedaron vacías, los campos se volvieron silvestres y el comercio se paralizó. La sociedad se transformó radicalmente. El trabajo escaseaba y los campesinos sobrevivientes exigían mejores condiciones, debilitando el feudalismo que dependía de su fuerza. Pero en medio del terror, la Iglesia creció en poder. Desesperados, los hombres clamaban a Dios, llenaban los monasterios y aumentaban las donaciones, mientras los obispos se convertían en figuras políticas imprescindibles. En este clima de incertidumbre, en el año 1397, un evento cambió el destino de Escandinavia para un siglo entero. Dinamarca, Noruega y Suecia se unieron bajo una sola corona en la llamada Unión de Kalmar. Al frente de esta alianza estaba Margareta I de Dinamarca, una mujer astuta y decidida, cuyo genio político eclipsó a muchos hombres de su tiempo. Hija de un rey danés, esposa de un rey noruego, y regente tras la muerte de su esposo y su hijo, Margareta no se conformó con su papel secundario. Con mano firme y habilidad diplomática, Margareta logró consolidar su poder primero en Dinamarca y Noruega, antes de poner su mirada en Suecia, un reino sumido en la inestabilidad bajo el gobierno impopular de Alberto de Mecklemburgo, un príncipe alemán rechazado por la nobleza sueca. Cuando la aristocracia pidió ayuda, Margareta no dudó, envió sus tropas, derrotó al rey Alberto y lo tomó prisionero. La nobleza sueca reconoció a Margareta y a su sobrino, Erik de Pomerania, como gobernantes legítimos. En la ciudad de Kalmar se firmó el tratado que selló la unión. 3 reinos, 3 pueblos, pero bajo un solo monarca. Cada territorio mantendría sus leyes, pero la política exterior y la defensa serían comunes. En papel, una alianza invencible contra amenazas como la poderosa Liga Hanseática dominando el Báltico. Pero la realidad pronto mostró grietas peligrosas. La nobleza sueca descubrió que el verdadero poder estaba en manos de los reyes daneses, que explotaban los recursos suecos sin miramientos. El dominio danés no tardó en generar resentimiento. Oficinas clave en Suecia quedaron en manos danesas. Soldados extranjeros ocuparon tierras suecas. La unión, pensada para fortalecer la región, se convirtió en un foco constante de conflictos internos. Cada decisión tomaba a Suecia más lejos de su independencia y más cerca del abismo de la sumisión. La historia estaba marcada por la sombra de elecciones irrevocables, donde la ambición y el miedo guiaban el destino de un reino. Así, la Suecia medieval avanzó entre decisiones fatídicas y consecuencias que moldearon siglos. Gobernantes, nobles y campesinos fueron piezas en un tablero donde cada movimiento podía ser el último. La pregunta persiste: ¿qué habría cambiado si otro camino hubiera sido elegido? Solo el eco de esos tiempos resuena hoy, recordándonos la frágil línea entre el poder y la destrucción. No olvides suscribirte a Conferencias Históricas para seguir explorando los episodios donde las decisiones humanas cambian para siempre el curso de la historia. ¿Qué sucede cuando el peso de la opresión divide pueblos enteros? ¿Cómo reacciona un pueblo cuando siente que su libertad es arrebatada por un poder extranjero?
En el corazón de Escandinavia, durante el siglo XV, los suecos vivían bajo la sombra de la Unión de Kalmar, una alianza que se tornaba cada vez más tiránica y desigual. Los suecos se sentían como socios menores, explotados por Dinamarca, y su descontento crecía como una tormenta a punto de estallar. En 1434, un hombre ordinario con un destino extraordinario emergió. Engelbrekt Engelbrektsson, un noble menor con un carisma que encendió la esperanza. Engelbrekt lideró a campesinos y ciudadanos contra el rey danés Erik de Pomerania, cuyo régimen se caracterizaba por impuestos exasperantes y arbitrariedades brutales. La rebelión fue un golpe certero. El rey fue depuesto y por varios años Suecia pareció respirar libre. Pero ¿qué puede durar cuando el líder es víctima de la traición? Engelbrekt fue asesinado en una conspiración oscura, un eco letal que permitió que Dinamarca recuperase el control, sumiendo a la región en un ciclo de luchas y regresos. Durante todo el siglo XV, Suecia navegó entre la unión y la independencia, un péndulo político cargado de traiciones, divisiones familiares y amistades quebradas. El poder no solo se disputaba en los tronos, sino en los corazones y hogares de su pueblo. Dos bandos se enfrentaban: los nobles partidarios de la unión, arraigados en la riqueza compartida entre Dinamarca y Suecia, y los defensores de la independencia, apoyados por la pequeña nobleza y los campesinos oprimidos. Esta lucha era mucho más que política. Era una batalla por la identidad y la supervivencia. La tensión crecía como un volcán a punto de estallar, y una nueva generación de suecos soñaba con un país libre y fuerte. Pero la crisis se agudizó a comienzos del siglo XVI, con la llegada del rey danés Cristian II, apodado el Tirano. Su ambición no conocía límites, y en 1520 marchó con un ejército sobre Estocolmo. La ciudad resistió una larga y cruel asedio hasta que finalmente cayó bajo su poder implacable. Cristian prometió amnistía a quienes depusieran sus armas. El pueblo creyó en esa esperanza. Sin embargo, la esperanza fue una trampa mortal. En los días 8 y 9 de noviembre de 1520, el terror se desató en lo que sería recordado como la masacre de Estocolmo. 80 personas, obispos, nobles, burgueses, fueron ejecutadas por orden del rey, exhibiendo sus cuerpos y cabezas para sembrar el miedo y aplastar la resistencia. ¿Podía la brutalidad aplastar un pueblo? La respuesta estaba lejos de ser un sí. Entre las víctimas estaba el padre de un joven noble llamado Gustavo Eriksson Vasa. Gustavo escapó milagrosamente, retenido como rehén pero logrando huir hacia los bosques, disfrazado y perseguido por la muerte. Aislado, hambriento, pero indomable, Gustavo comenzó a forjar una resistencia incipiente, reuniendo a campesinos, mineros y nobles menores dispuestos a luchar contra el yugo danés. Los primeros intentos de rebelión fracasaron. El miedo paralizaba a muchos. ¿Cómo enfrentarse al poderío absoluto de Cristian? Sin embargo, Gustavo no cedía. La leyenda cuenta que huyendo desesperado en esquís desde el pueblo de Mora, fue alcanzado por campesinos que con renovada fe decidieron seguirlo y luchar. Este instante cambió el curso de la historia sueca para siempre. Pero la lucha de Gustavo no fue solo militar. Se necesitaba algo más que armas para liberar una nación. Era necesario liberar también la mente y el alma. Se tradujo la Biblia al sueco, se abrieron escuelas para enseñar a leer, sembrando las semillas del conocimiento y la identidad nacional. La Reforma protestante alimentó un nuevo despertar espiritual que distanció a Suecia del catolicismo y sus potencias aliadas, marcando su camino hacia una independencia no solo política, sino cultural y religiosa. Gustavo Vasa murió en 1560, dejando tras de sí no solo un país fuerte y centralizado, sino también un legado de soberanía y modernidad.
Cambió el orden de sucesión al establecer la corona hereditaria en su familia, asegurando que la historia de Suecia ya no se decidiría en conspiraciones, sino en un linaje claro y firme. Sin embargo, cada decisión tomada, cada sacrificio hecho, mostraba cuánto costaba la libertad. ¿Fue posible evitar ese baño de sangre? ¿Qué hubiera pasado si la masacre de Estocolmo hubiera quebrado el espíritu sueco? Cada paso, cada lucha, cada sacrificio fue un golpe en el destino de una nación que eligió la independencia a pesar del miedo y la traición. La historia de Gustavo Vasa y Suecia no es solo un relato del pasado, es un espejo de las decisiones irrevocables que moldean el futuro. Si esta historia te ha conmovido y quieres conocer más relatos apasionantes de la historia, suscríbete a Conferencias Históricas y sigue explorando el poder de las decisiones que cambian el mundo. ¿Cuándo termina una era de luchas internas y comienza la estabilidad real? ¿Puede un solo hombre sellar el destino de una nación? La historia de Suecia a finales del siglo XVI es un laberinto de decisiones fatales y rivalidades sangrientas. El reinado de Erik XIV comenzó con promesas de poder y sabiduría, pero sus demonios internos pronto lo llevaron a la caída. Erik XIV, el primogénito, era un hombre inteligente, pero atormentado por la inestabilidad mental. Su gobierno se vio marcado por conflictos constantes con la nobleza y sus propios hermanos, una tormenta que terminó con su derrocamiento. ¿Fue su caída obra del destino o de una mano más oscura? Encerrado en prisión, su posible envenenamiento selló un capítulo lleno de traiciones. Pero la historia no se detendría ahí. Su hermano menor, Juan III, ascendió al trono con una visión diferente, más moderada, pero la sombra de la religión se cernía sobre su reinado. Casado con una princesa polaca católica, su simpatía hacia el catolicismo enfureció a la mayoría protestante de Suecia. Un país dividido, al borde del abismo, sin saber que la sucesión sería la chispa de una crisis aún mayor. El hijo de Juan III, Segismundo, criado en la fe católica y rey de Polonia, heredó también el trono sueco. ¿Podría un gobernante ausente y con creencias tan distintas unir a Suecia? El rechazo fue instantáneo. La nación no toleraba un rey católico que permanecía lejos. El tío de Segismundo, Carlos, duque de Södermanland, tomó las riendas de la oposición. Lo que siguió fue una guerra civil brutal, un choque inevitable de poder y fe. La derrota de Segismundo y su destitución marcaron un giro decisivo. En 1604, Carlos ascendió al trono como Carlos IX, un hombre férreo, religioso y fanático luterano. Bajo su mando, Suecia se consolidó como una potencia protestante, mientras los católicos sufrían persecuciones despiadadas. Pero su ambición no se detuvo en la religión. Comenzó una implacable expansión hacia el este, buscando dominar el Báltico y debilitar a Polonia. Sin embargo, el reinado de Carlos fue breve. Murió en 1611, dejando el trono a su hijo, un joven de solo 17 años, destinado a cambiar el curso de la historia. Gustavo II Adolfo no era un príncipe común. En medio de guerras simultáneas contra Dinamarca, Polonia y Rusia, emergió como un líder formidable e implacable. Su juventud no fue debilidad, sino la chispa de una revolución militar. Gustavo Adolfo no se dejó abrumar por la magnitud de las amenazas. Pactó con Dinamarca y Rusia para concentrar su fuerza contra Polonia, demostrando una visión estratégica avanzada para su edad. Con astucia y valentía, conquistó Riga, Livonia y partes de la actual Letonia y Estonia, convirtiendo el mar Báltico en un lago sueco. Pero estas victorias eran solo el preludio de un desafío mucho más colosal. En 1618 estalló la Guerra de los 30 años, un conflicto devastador que desgarró Europa. Aunque revestida de religión, la lucha era realmente por el dominio absoluto.
La poderosa Casa de Habsburgo buscaba aplastar el protestantismo y consolidar su hegemonía, mientras los príncipes protestantes de Alemania estaban al borde del colapso. Fue entonces cuando Suecia decidió entrar en la guerra, un giro que cambiaría el destino del continente. Gustavo Adolfo no actuó solo por fe. Comprendió que la victoria de los Habsburgo significaría el control total del Báltico y la amenaza directa a Suecia. Su intervención era una jugada maestra para expandir territorios y afirmar a Suecia como una gran potencia. En 1630 desembarcó con su ejército en Pomerania y lanzó una campaña militar que pasaría a la historia por su brillantez y audacia. Revolucionó la guerra con tácticas innovadoras. Un ejército móvil, artillería mejorada, nuevas armas. Sus tropas, disciplinadas y leales, veían en su rey no solo a un comandante, sino a un guerrero que compartía cada peligro. Gustav Adolfo lideró desde el frente, ganándose la devoción de sus soldados y derribando ejércitos católicos en batallas como Breitenfeld. Cada victoria suya liberaba tierras protestantes y extendía su influencia hasta Múnich. Parecía que nada podría detenerlo. Pero las decisiones que había tomado trazaban un camino sin retorno. En un continente desgarrado por la guerra, cada movimiento era una apuesta peligrosa, cada victoria, un paso más hacia un destino incierto y fatal. La historia de esta era no es solo de batallas ganadas, sino de las elecciones humanas que moldearon el destino de Europa para siempre. Si quieres seguir explorando estas historias de poder y tragedia, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en el próximo capítulo de esta apasionante saga. ¿Puede una sola batalla cambiar el destino de una nación? ¿Qué ocurre cuando un líder valiente cae en medio del humo y la confusión? El 6 de noviembre de 1632, en la batalla de Lützen, el rey Gustavo Adolfo, conocido como el León del Norte y defensor ferviente de la fe protestante, fue mortalmente herido. Tenía apenas 38 años. Su muerte no solo fue un golpe devastador para Suecia, sino para todo el bloque protestante. ¿Cómo podría continuar una nación sin su héroe? El ejército sueco, bajo el mando de sus generales, no se rindió. La guerra continuó, implacable, mientras Suecia luchaba por mantener su estatus como gran potencia. Pero el vacío dejado por Gustavo Adolfo era palpable. Su hija Cristina, una niña de solo 6 años, ascendió al trono. La regencia recayó en Axel Oxenstierna, un estadista formidable que intentó sostener el legado del rey caído. Sin embargo, la guerra no perdona, y las decisiones tomadas en esos años marcarían el destino del reino. La guerra de los 30 años no cesó hasta 1648, cuando se firmó la Paz de Westfalia. Suecia emergió con vastos territorios en Alemania. La Pomerania occidental con la ciudad de Stettin, las diócesis de Bremen y Verden. Además se convirtió en garante del tratado, ganando derecho a intervenir en los asuntos del Sacro Imperio Romano Germánico. Un pequeño país del norte con poco más de 1 millón de habitantes controlaba ahora extensas tierras alrededor del Báltico y poseía uno de los ejércitos más poderosos de Europa. Pero, ¿a qué costo? Las guerras constantes drenaban los recursos suecos. La economía no podía sostener una política exterior tan agresiva por mucho tiempo. Dentro del país, las tensiones crecían. La nobleza, enriquecida por las conquistas y dueña de vastas tierras, se volvía cada vez más independiente del trono. Los campesinos sufrían bajo impuestos opresivos y reclutamientos forzados. La estabilidad interna estaba en peligro, y Suecia enfrentaba una encrucijada que pondría a prueba su alma y su futuro. Cristina, al alcanzar la mayoría de edad, fue una reina inusual. Inteligente y culta, protectora de las artes y las ciencias, invitó al famoso filósofo René Descartes a su corte. Pero se sentía atrapada, incómoda en la rígida Suecia protestante. Rechazaba el matrimonio y su destino como monarca.
En 1654 tomó una decisión que conmocionó a Europa. Abdicó, se convirtió al catolicismo y partió hacia Roma, donde viviría rodeada de artistas y científicos en una existencia bohemia. ¿Qué llevó a una reina a renunciar a todo? Su primo, Carlos X Gustavo, ascendió al trono. Un guerrero decidido y enérgico, continuó la política expansionista de Suecia. Inició guerras contra Polonia y Dinamarca, logrando victorias audaces. Su marcha sobre el hielo congelado de los estrechos daneses fue un acto de osadía sin precedentes en la historia militar. Pero estas conquistas solo aumentaron la tensión en Europa, que comenzaba a formar coaliciones contra la agresiva Suecia. La muerte repentina de Carlos X en 1660 dejó a su hijo Carlos XI, a un niño, en el trono. Durante la regencia, la nobleza tomó el control efectivo del país. La guerra y la política interna se entrelazaban en un torbellino de incertidumbre. La fuerza del rey herido Lützen parecía desvanecerse, y la nación se enfrentaba a un futuro incierto, marcado por decisiones que podrían sellar su destino. Carlos de Zónece, hijo de Carlos XI, heredó un reino en crisis. Su juventud estuvo marcada por la guerra. Antes de que pudiera consolidar su poder, la batalla de Poltava en 1709 fue un punto de inflexión brutal. Suecia, herida y debilitada, perdió su estatus de gran potencia. Sus enemigos, Rusia, Dinamarca, Polonia, Prusia, atacaron sin piedad, devorando sus territorios en Alemania y el Báltico. ¿Podría un solo hombre revertir tal desastre? Carlos de Tílfedo regresó a Suecia en 1714 y trató de continuar la lucha. Pero las fuerzas eran desiguales. En 1718, durante una campaña en Noruega, murió en circunstancias misteriosas mientras sitiaba la fortaleza de Fredriksten. Tenía apenas 36 años. ¿Fue asesinado por sus propios hombres, cansados de guerras interminables? Su muerte marcó el fin de una era. La grandeza sueca se desvanecía para siempre. El siglo XVIII fue para Suecia un tiempo de crisis y búsqueda. La gloria pasada se convirtió en una pesada carga. Las decisiones tomadas por sus reyes, sus guerras y sus sacrificios dejaron cicatrices profundas. La historia de Suecia en este período es una cadena de elecciones fatales, de valentía y pérdida, de ambición y desilusión. ¿Qué camino tomaría esta nación herida? La respuesta aún estaba por escribirse. Si esta historia de poder, miedo y destino te ha atrapado, suscríbete a Conferencias Históricas para no perderte la próxima entrega. La historia no es solo pasado, es la lección viva de nuestras decisiones. ¿Cuándo la gloria se convierte en ruina? ¿Cómo una nación alguna vez poderosa puede perderlo todo y aún así intentar renacer? Suecia, tras siglos de guerras interminables, estaba al borde del colapso. Sus dominios coloniales desaparecidos, su población reducida a la mitad. ¿Qué destino le esperaba después de la firma del Tratado de Nystad en 1721? Por el Tratado de Nystad, Suecia cedió a Rusia la región báltica, Ingermanlandia y Karelia, esas tierras que había defendido con uñas y dientes por décadas. La era en que el mar Báltico era un lago sueco llegó a su fin. Internamente la nación inició una reacción contra el absolutismo, culpado de conducir al país a la catástrofe total. ¿Podría Suecia reinventarse sin caer en el caos? La nobleza logró limitar el poder real y se inauguró el llamado Siglo de la Libertad, un período que duró desde 1720 hasta 1772. El verdadero poder residía en el Riksdag, dominado por dos facciones enfrentadas, los sombrereros y los gorros altos. ¿Cómo puede un país sobrevivir cuando sus líderes están atrapados en una lucha interminable? Los sombrereros defendían una política exterior agresiva,
un deseo de revancha y una alianza con Francia. Por otro lado, los gorros altos abogaban por la paz, el desarrollo económico y una alianza con Rusia. Esta lucha constante paralizaba el gobierno, sumergiendo a Suecia en caos y corrupción. ¿Era posible que entre tanta discordia surgiera algo positivo? A pesar de sus defectos, el siglo de la libertad fue también una época de esplendor intelectual y cultural sin precedentes. Suecia abrazó las ideas de la Ilustración. Se fundaron sociedades científicas y la Academia de Ciencias, y se mejoró el sistema educativo. ¿Cómo esta transformación moldeó el carácter nacional? Surgían figuras brillantes como Carl Linneo, creador del sistema de clasificación de plantas y animales que aún usamos hoy, y Anders Celsius, inventor de la escala termométrica que lleva su nombre. La literatura, el teatro y las artes visuales florecieron. Suecia dejó de ser una tierra de guerreros para convertirse en un país de científicos y filósofos. Pero, ¿cuánto podría durar esta calma intelectual en medio del continuo tumulto político? El caos político era insostenible. En 1772, un joven rey, Gustavo III, educado y ambicioso, fanático de la cultura francesa, dio un golpe de estado. Arrestó a los líderes de las facciones y disolvió el Riksdag, restaurando el poder real. Pero no buscaba un absolutismo antiguo. Se veía a sí mismo como un monarca ilustrado que gobernaba para el pueblo. ¿Podría Gustavo III equilibrar poder y progreso sin desatar nuevas tormentas? Implementó reformas que mejoraron la vida campesina. Limitó los privilegios de la nobleza. Reformó el sistema judicial. Abolió la tortura y proclamó la libertad de prensa. Fue un mecenas de las artes. Fundó la Ópera Real Sueca. Escribió obras de teatro y organizó lujosos bailes y mascaradas. Bajo su reinado, Estocolmo se convirtió en un epicentro cultural europeo. Pero la nobleza lo odiaba por sus restricciones y la guerra acechaba. En 1788, Gustavo III inició una guerra contra Rusia, buscando recuperar las tierras perdidas. La campaña fue un fracaso y agotó las arcas del reino, provocando descontento general. En 1792, durante una mascarada en la ópera, un grupo de nobles conspiradores lo apuñaló mortalmente. ¿Podía su muerte ser el fin de un sueño o el comienzo de un nuevo caos? Murió días después, y su asesinato inspiró la ópera de Verdi, Un baile de máscaras. Su hijo, Gustavo IV Adolfo, se mostró débil e incapaz, arrastrando a Suecia a las guerras napoleónicas contra Francia, con consecuencias desastrosas. La tragedia continuaba, y el país pagaba un precio altísimo. ¿Qué le depararía el destino ahora? En 1808, Rusia, aliada de Napoleón, invadió Suecia y le arrebató Finlandia, territorio que había pertenecido al reino sueco durante más de 600 años. Fue una pérdida devastadora, un golpe que se sintió como una tragedia nacional. Gustavo IV fue depuesto en un golpe militar y su tío, Carlos XIII, un hombre mayor y sin herederos, fue llamado al trono. La incertidumbre sobre la sucesión puso al país al borde del abismo. El Riksdag tomó una decisión audaz: nombrar heredero al mariscal francés Jean-Baptiste Bernadotte, un general que se había destacado en las guerras napoleónicas. ¿Un extranjero al mando podría realmente salvar a Suecia? Bernadotte emergió como un político astuto que comprendió la nueva realidad. Suecia ya no podía ser una gran potencia militar, necesitaba paz y estabilidad. Convertido en Carlos Juan XIV, el mariscal francés emprendió un juego diplomático magistral. Se alineó con los enemigos de Napoleón y cambió para siempre el rumbo de Suecia. Pero, ¿cuáles serían las consecuencias de estas decisiones para una nación marcada por derrotas, revoluciones y un destino implacable? La historia se desenvuelve y el futuro aún está por escribirse.
¿Era posible que una alianza pudiera cambiar el destino de un reino entero? ¿Qué decisiones forjaron la unión que marcaría un siglo de tensiones y resistencia? En 1814, Suecia, tras entrar en coalición contra Francia, recibió como premio la posesión de Noruega, arrebatada a Dinamarca. Así nació la Unión Sueco-Noruega, una alianza forzada que duró casi un siglo, hasta 1905. Pero ¿podía esta unión sostenerse cuando la pérdida de Finlandia había dejado un vacío cultural y emocional imposible de llenar? La compensación territorial no era equitativa. Finlandia, profundamente arraigada en la cultura e historia sueca, había sido un miembro casi familiar. En cambio, Noruega siempre había anhelado independencia. Su espíritu no encajaba en el molde sueco. A pesar de esta tensión latente, Suecia buscó estabilidad bajo el reinado de Carlos Juan, quien gobernó hasta 1844, sentando las bases del Estado moderno. Sin embargo, la estabilidad política era solo el preludio de un cambio mucho más profundo y dramático. El siglo XIX transformó a Suecia con una fuerza imparable. Abandonando sus ambiciones militares, la nación se lanzó a una revolución industrial y social. La tierra que durante siglos había sido agrícola comenzó a forjar su futuro en hierro y acero. Minas de mineral de hierro, fábricas de metalurgia y la ingeniería avanzaban a un ritmo vertiginoso. Las vías férreas conectaban ciudades en crecimiento, mientras empresas como Ericsson y Electrolux nacían, marcando la entrada de Suecia en el mapa tecnológico mundial. Pero, ¿a qué precio? Las luces de las fábricas ocultaban sombras profundas. Los trabajadores enfrentaban jornadas extenuantes de 12 a 14 horas, condiciones infrahumanas y salarios que apenas alcanzaban para sobrevivir. El descontento se convirtió en voz organizada. Surgieron movimientos obreros, sindicatos y partidos socialistas. En 1889, la socialdemocracia sueca vio la luz, reclamando derechos fundamentales, desde mejores condiciones laborales hasta el sufragio universal. El viejo orden empezó a temblar, forzando a la nobleza y a los poderosos a escuchar demandas ineludibles. La presión social llevó a reformas cruciales. En 1866, el obsoleto Riksdag de estamentos fue reemplazado por un parlamento bicameral, un paso decisivo hacia la democracia. Al final del siglo, los hombres suecos obtuvieron el derecho a voto, y en 1921, las mujeres siguieron su camino hacia la igualdad política. Este proceso no fue un camino de rosas. La lucha era constante, las decisiones políticas irreversibles, y el futuro de la nación pendía de un hilo. La homogeneidad cultural y religiosa, una sola lengua, un solo credo luterano, una memoria histórica compartida, creó un sentimiento profundo de unidad nacional. Pero esta unidad tenía un precio. La complacencia podía ser un enemigo silencioso. La verdadera fortaleza de Suecia radicaba en su pragmatismo político, en su capacidad de diálogo entre opuestos. Patronos y sindicatos, conservadores y socialistas, aprendieron a negociar, a buscar soluciones que, aunque imperfectas, mantenían el frágil equilibrio social. ¿Sería suficiente este pacto para resistir las tormentas futuras? Al llegar al cambio de siglo, Suecia enfrentó un nuevo desafío: la inmigración masiva. En medio de un intenso debate entre capitalismo y socialismo, surgió una visión que trataba de unir la eficiencia económica con la justicia social. Per Albin Hansson, líder socialdemócrata, se convirtió en el arquitecto de esta idea, promoviendo el concepto de Folkhemmet, o hogar del pueblo. Imaginó a Suecia como una gran familia donde todos cuidaban de todos, un ideal que pondría a prueba la esencia misma de la democracia sueca. Entonces, la Segunda Guerra Mundial estremeció nuevamente a la nación. Cuando Alemania atacó Polonia en 1939, Suecia declaró su neutralidad, una línea inestable y peligrosa. Rodeada por países en guerra, al este, la Unión Soviética atacando Finlandia,
Al oeste, la ocupación alemana de Dinamarca y Noruega, Suecia vivía atrapada, constantemente al borde del abismo. Muchos suecos simpatizaban con Finlandia. Voluntarios partieron para ayudar, pero el gobierno mantuvo una postura oficial de no intervención. Esta neutralidad causó heridas profundas. La decisión fue dolorosa, una traición para algunos que veían en Finlandia un pueblo hermano. Suecia, aunque no participó en la guerra, estuvo atrapada entre dos gigantes hostiles, obligada a maniobrar en un juego de poder donde cualquier movimiento podía ser fatal. La historia de estos años es la historia de un país que eligió la prudencia, pero a un costo incierto y pesado. ¿Qué precio tendría esa neutralidad para la identidad y el destino de Suecia? Desde estas decisiones cruciales hasta las transformaciones sociales y económicas, Suecia emergió del siglo XIX y las primeras décadas del XX como un Estado que aprendió a negociar su destino entre miedo, esperanza y cambio. La voz de sus líderes, desde Carlos Juan hasta Per Albin Hansson, resonó en cada reforma, en cada lucha obrera, en cada elección difícil. Hoy, al mirar atrás, comprendemos que fueron esas decisiones, a veces desesperadas, a veces visionarias, las que moldearon la Suecia moderna. Si te ha interesado esta mirada profunda a la historia de Suecia, no olvides suscribirte a Conferencias Históricas para no perderte las próximas entregas, donde exploraremos cómo estos momentos de tensión y riesgo definieron el curso de las naciones. Porque la historia no es solo pasado, es la clave para entender nuestro presente y construir el futuro. ¿Cómo decide una nación entre la supervivencia y la traición? ¿Puede el miedo justificar pactos con el enemigo? ¿Dónde se traza la línea entre pragmatismo y cobardía? Estas preguntas atormentaron a Suecia cuando el mundo se sumergía en la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial. En un momento crítico, el gobierno sueco eligió ceder una parte de su soberanía para evitar la ocupación alemana. Permitió el tránsito de tropas nazis por su territorio y vendió hierro vital para la maquinaria bélica alemana. ¿Eran estos actos de traición o de pura supervivencia? La sombra de esta decisión se cerniría sobre Suecia durante décadas, generando un debate feroz que aún no tiene respuesta. Pero en medio de esta alianza forzada, surgió un destello de humanidad. Suecia, a pesar de sus compromisos con Berlín, se convirtió en refugio para miles de judíos daneses y noruegos que huían del Holocausto. La valentía de Raúl Wallenberg, diplomático sueco, rescatando decenas de miles de judíos húngaros con pasaportes suecos, se alza como un faro en la tormenta. Su destino, arrestado por los soviéticos y desaparecido en el Gulag, añade un eco trágico a esta historia. Al finalizar la guerra, Suecia emergió como una isla intacta en un continente devastado. Su economía vibrante contrastaba con la ruina europea. Este milagro no vino sin un precio, sin decisiones difíciles que condicionaron su destino y del que derivaron consecuencias irreversibles. El país no solo evitó la destrucción, se convirtió en un faro para la reconstrucción. Préstamos, bienes y apoyo técnico desde Suecia impulsaron la recuperación europea. Mientras tanto, su industria funcionaba a máxima capacidad, exportando maquinaria, acero y papel, elevando el nivel de vida y manteniendo el desempleo en niveles mínimos. ¿Era esta prosperidad fruto del sacrificio o de la suerte? El Partido Socialdemócrata consolidó un estado de bienestar sin precedentes. Pensiones universales, educación y salud gratuitas, subsidios por desempleo y permisos parentales. Suecia se convirtió en un modelo admirado, demostrando que se puede construir justicia social sin violencia ni dictaduras. Pero estas conquistas ocultaban tensiones profundas, contradicciones que pronto saldrían a la luz. En el escenario internacional, Suecia mantuvo una neutralidad activa. No se unió ni a la OTAN ni al Pacto de Varsovia, pero su presencia en la ONU fue decisiva.
Bajo la dirección de Dag Hammarskjöld, secretario general de 1953 a 1961, Suecia promovió la paz y la justicia global. Su muerte en circunstancias misteriosas durante una misión en el Congo dejó una cicatriz imborrable en la política mundial. Los años 60 y 70 marcaron el auge del milagro sueco. Era uno de los países más ricos del mundo, con baja desigualdad y un sistema social ejemplar. La sociedad funcionaba con orden, solidaridad y confianza mutua. Pero, ¿qué costo tenía este aparente paraíso? La burocracia aplastaba la creatividad, los impuestos asfixiaban la iniciativa y el conformismo se convertía en norma. El reconocido cineasta Ingmar Bergman expuso en sus obras la crisis espiritual de esta prosperidad material. Su mirada penetrante mostró que la felicidad no siempre se compra con bienestar económico. ¿Qué demonios ocultaba esa brillante fachada? El golpe llegó con la crisis petrolera mundial de 1973. Inflación en alza, aumento del desempleo y una deuda pública creciente pusieron en jaque al modelo sueco. Industrias tradicionales, como la construcción naval y la metalurgia, fueron barridas por la competencia asiática. Empresas cerraban o trasladaban fábricas al extranjero. La necesidad de reforma se volvió urgente, pero la transición sería lenta y dolorosa, llena de decisiones que marcarían para siempre el rumbo del país. Suscríbete a Conferencias Históricas para descubrir el peso de cada elección y la fragilidad del destino humano. ¿Puede una nación mantener su identidad en un mundo que cambia a un ritmo imparable? ¿Qué sucede cuando los pilares de un sistema social se tambalean ante las presiones de la globalización? Suecia, un faro de bienestar y justicia social durante décadas, enfrentó en el umbral de los años 70 una tormenta política que pondría a prueba su esencia misma. Los socialdemócratas, que habían gobernado casi ininterrumpidamente desde los años 30, sufrieron la primera derrota electoral en más de 40 años. En 1976, una coalición burguesa tomó el poder, prometiendo soluciones rápidas a problemas que parecían enquistados. Pero las expectativas chocaron con la realidad. Incapaces de resolver los desafíos, cedieron el control nuevamente a los socialdemócratas. ¿Estaba Suecia destinada a repetir sus errores o a reinventarse? Los años 80 y 90 fueron tiempo de reflexión profunda. La globalización ya no era una amenaza distante, sino un tsunami que amenazaba con arrasar la isla de bienestar sueca. Adaptarse se volvió imperativo. Suecia emprendió reformas radicales, reducción de impuestos, desregulación de sectores clave, privatización de empresas públicas. Sin embargo, el núcleo del estado del bienestar permaneció intacto, un delicado equilibrio entre mercado y solidaridad que no podía ser roto sin consecuencias irreversibles. Pero este balance era frágil y las dudas comenzaban a sembrarse. La decisión más trascendental llegó en 1995. Suecia entró en la Unión Europea. Un paso gigantesco, una renuncia parcial a la soberanía en aras de la integración y la supervivencia en un mundo interconectado. Pero la sociedad estaba dividida. El referéndum mostró un resultado ajustado, con un 52% a favor y un 48% en contra. ¿Podría este pequeño país mantener su modelo social único dentro de la maquinaria europea? La moneda nacional, la corona, se salvó de ser abandonada, un símbolo de resistencia y compromiso a la vez. El cambio trajo prosperidad. Suecia se convirtió en una potencia global, impulsada por la tecnología, la innovación y empresas como Ericsson, Volvo, IKEA, Saab y H&M. Sin embargo, bajo esta aparente estabilidad se gestaban tensiones silenciosas. La inmigración masiva, proveniente de países desgarrados por guerras y conflictos,
puso a prueba la cohesión social. La acogida fue generosa, acorde con los valores suecos de humanismo y solidaridad, pero la integración no fue sencilla. Barreras lingüísticas, desempleo y guetos comenzaron a fragmentar una sociedad que parecía inquebrantable. El futuro ya no parecía tan claro. Mientras Suecia navegaba entre su pasado y su futuro, otro desafío emergía con fuerza inusitada: la crisis climática. Apostar por un modelo energético sostenible implicaba decisiones dolorosas: cerrar centrales de carbón, elevar el costo de la energía, modificar estilos de vida. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar la nación? La dependencia de la energía nuclear, baja en carbono, pero polémica por los residuos radiactivos, añadía una dimensión de complejidad. Encrucijadas que ponían en jaque la seguridad energética, la competitividad económica y la sustentabilidad ambiental. Hoy, Suecia es un mosaico de contrastes. Un país ejemplar en muchas áreas, con alta calidad de vida, instituciones sólidas, respeto por los derechos humanos y una cultura vibrante. Sin embargo, la sombra de las decisiones pasadas y presentes sigue proyectándose en su camino. La historia sueca es una cadena de elecciones críticas, algunas exitosas, otras con consecuencias imprevistas, pero siempre marcadas por la lucha entre mantener la identidad y adaptarse a un mundo implacable. ¿Qué lecciones quedarán para las próximas generaciones? Si esta historia te ha atrapado, suscríbete a Conferencias Históricas para descubrir más relatos donde las decisiones humanas cambian el destino de las naciones. No te pierdas la próxima entrega. ¿Puede una nación convertir sus peores derrotas en las más grandes victorias? ¿Qué precio paga una sociedad por sus elecciones difíciles? ¿Cómo enfrentan sus miedos los pueblos enteros? En este relato, exploramos la historia de Suecia, un país que ha danzado al borde del abismo una y otra vez, y cuya identidad se forjó en decisiones irreversibles que marcaron su destino para siempre. Suecia no siempre fue la nación pacífica y próspera que conocemos hoy. Fue un reino guerrero, hogar de vikingos temibles cuyo único horizonte era la gloria y el botín. Sin embargo, estos mismos guerreros irrefrenables tomaron decisiones que moldearon el rumbo de Europa. La cristianización y la formación del reino medieval fueron pasos dolorosos y decisivos que alteraron su rumbo para siempre. Pero, ¿qué precio pagaron por renunciar a su antigua naturaleza? Desde sus días de gloria como una gran potencia militar europea, Suecia enfrentó un golpe devastador: la derrota en la batalla de Poltava. Esta catástrofe no solo significó la pérdida del estatus de gran potencia, fue un punto de inflexión que obligó a la nación a replantear su futuro. ¿Fue esta tragedia un final o una oportunidad disfrazada? En vez de sucumbir, Suecia eligió librarse del yugo militar y apostar por un desarrollo interno sin precedentes. Más de 200 años sin guerra en Europa son un récord extraño y fascinante. Este logro, único en la historia del continente, no es fruto de la casualidad, sino de una profunda transformación cultural y política. La historia sueca enseña que la paz no es simplemente ausencia de conflicto, sino una elección activa, un compromiso constante que exige sacrificios y renuncias. Pero esta paz, ¿podría mantenerse frente a nuevos desafíos internos y externos? El corazón de la sociedad sueca late al ritmo de un delicado equilibrio. Ni capitalismo puro, ni socialismo absoluto, sino una mezcla compleja que combina lo mejor de ambos mundos. Esta tercera vía requiere negociaciones constantes, concesiones dolorosas y, sobre todo, la búsqueda incansable del consenso. Sin embargo, esta estabilidad aparente esconde tensiones latentes que amenazan con fracturar el sistema. ¿Podrá Suecia sostener este frágil equilibrio?
En la cultura sueca existe un concepto casi indescriptible para los extranjeros: el lagom. La idea de ni demasiado ni demasiado poco. Esta filosofía de la moderación impregna cada aspecto de la vida, desde las relaciones sociales hasta la política. Es una sabiduría silenciosa que evita los extremos y cultiva la armonía. Pero detrás de esta calma aparente, ¿qué sombras se ocultan en la represión del individualismo y en la conformidad social? El llamado ley de Hante, esa regla no escrita que prohíbe creerse superior a los demás, ha sido tanto una salvaguarda para la igualdad como una cárcel para los talentos más audaces. Este código social, que a veces asfixia las ambiciones personales, plantea una pregunta inquietante. ¿Qué se sacrifica en nombre de la igualdad? ¿Son las mentes más brillantes víctimas silenciosas de un sistema que valora la uniformidad por encima de la grandeza individual? Pero no todo en la historia sueca es motivo de orgullo. Entre las manchas más oscuras se encuentran las esterilizaciones forzadas que se practicaron desde los años 30 hasta los 70, un capítulo vergonzoso en el nombre de la higiene racial que afectó a decenas de miles sin su consentimiento. Además, la colaboración con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial sigue siendo una herida abierta. Estas decisiones fatales dejaron cicatrices profundas que aún desafían la imagen de Suecia como una nación humanitaria. Hoy Suecia enfrenta nuevos retos que reflejan las tensiones globales, el aumento de la desigualdad social, la difícil integración de inmigrantes, el envejecimiento poblacional y la polarización política que erosiona el consenso histórico. Cada uno de estos problemas es una encrucijada que podría definir el futuro del país. ¿Podrá esta nación, que ha sabido reinventarse una y otra vez, encontrar nuevas respuestas ante las crisis del siglo XXI? La historia de Suecia es un relato de decisiones irrevocables, de riesgos tomados con la mirada fija en el mañana, de miedos enfrentados y de consecuencias que resuenan a través del tiempo. Es la historia de un pueblo que aprendió a transformar sus derrotas en lecciones, sus pérdidas en oportunidades. En un mundo que cambia con velocidad vertiginosa, quizás el mayor legado sueco sea precisamente su capacidad para adaptarse sin perder su esencia. Ahora, cuando la humanidad se encuentra en el umbral de transformaciones tecnológicas, ecológicas y geopolíticas sin precedentes, la historia de Suecia nos invita a reflexionar. ¿Qué elecciones valen la pena? ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer para asegurar un futuro? La saga sueca nos recuerda que el destino no está escrito, sino que es tallado con la voluntad y el coraje de quienes se atreven a decidir. Gracias por acompañarnos en esta travesía por los momentos decisivos de Suecia. Para descubrir más relatos que exploran las decisiones que cambiaron el mundo, suscríbete a Conferencias Históricas. La historia sigue viva en cada elección que hacemos. ¿Cuál será la próxima página que escribiremos? ¿Cómo preservar la humanidad cuando la tecnología domina cada aspecto de nuestras vidas? ¿Es posible garantizar la justicia en una economía global que parece escapar a todo control? ¿Cómo proteger el medio ambiente sin sacrificar el desarrollo económico? Estas son preguntas que no admiten respuestas simples, pero que marcan el destino de sociedades enteras. El destino de Suecia, con sus éxitos y fracasos, ofrece respuestas que emergen no de extremos, sino de un delicado equilibrio. Suecia no se ha forjado en la confrontación ni en el aislamiento. Su fuerza reside en el diálogo y en la apertura al mundo. No es un modelo perfecto, pero es un faro que ilumina el camino hacia una convivencia posible, donde la humanidad y la tecnología pueden coexistir. Sin embargo, cada elección trae consecuencias, y esas decisiones históricas han moldeado una nación que ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Consideremos la metamorfosis de un pueblo.
Los guerreros vikingos, feroces y temidos, se transformaron en pacíficos socialdemócratas. Este cambio no fue una ruptura radical, sino una reinterpretación profunda de su identidad. La perseverancia, el espíritu aventurero, la osadía para navegar mares desconocidos, todas esas cualidades ancestrales persisten, ahora encarnadas en empresarios, ingenieros y diplomáticos suecos. Los barcos vikingos que surcaban las olas del norte han sido reemplazados por empresas que conquistan mercados globales con la misma audacia. Ingenieros que exploran los límites de la tecnología, diplomáticos que negocian con tenacidad en las salas de la ONU. Cada gesto es un eco de un pasado complejo, lleno de decisiones que cambiaron el rumbo de la historia. Pero la pregunta persiste con fuerza inquietante. ¿Qué es Suecia realmente? No es solo un territorio, porque sus fronteras han cambiado incontables veces. No es solo un idioma, aunque el sueco nutra su identidad nacional. Tampoco es simplemente una herencia étnica, cuando la sociedad se enriquece con una multiculturalidad creciente. Entonces, ¿es Suecia una idea? Una visión de un mundo donde cada persona tiene derecho a una vida digna, donde la fuerza protege a los débiles y los conflictos se resuelven con palabra, no con violencia. Una idea que no siempre se realiza plenamente, pero que persiste como una estrella guía, una luz en la oscuridad de la incertidumbre. Mientras esa idea viva, Suecia seguirá siendo Suecia, más allá de las formas cambiantes de su política, economía o cultura. Pero esta idea también exige un precio. ¿Qué se ha perdido en el camino hacia la modernidad? Los viejos dioses y antiguas canciones han sido relegados al olvido. Los suecos contemporáneos no recuerdan las sagas de sus ancestros, no leen las runas, no ofrendan en los bosques sagrados. La conexión con el pasado se ha debilitado, aunque no rota del todo. Museos conservan artefactos, académicos estudian antiguos textos y entusiastas reconstruyen barcos vikingos. Pero todo ello es reproducción, un juego, no tradición viva. Esta pérdida de raíces genera una melancolía que atraviesa la cultura sueca. Desde las películas de Bergman hasta la música de ABBA, desde las novelas de Astrid Lindgren hasta los relatos cotidianos. La historia de un pueblo no avanza en línea recta, sino que zigzaguea, tropieza y se reinventa. Porque detrás de cada progreso hay decisiones irrevocables, elecciones que definen destinos. Los vikingos no estaban condenados a ser piratas eternos. Del mismo modo que los suecos modernos no están atados para siempre a la socialdemocracia. Cada generación se enfrenta a un acto de creación, decidir qué conservar del pasado, qué aceptar del presente y qué abandonar. Ese proceso, tan humano como doloroso, es la esencia misma de la historia. Suecia es, en última instancia, la historia de su gente, hombres y mujeres que amaron y odiaron, soñaron y temieron, lucharon y se reconciliaron. Una historia de decisiones que marcaron la posibilidad de un futuro digno, una vida que vale la pena ser vivida. Porque en cada elección, en cada sacrificio, se teje el destino de una nación que no teme reinventarse una y otra vez. Si esta historia te ha llegado al corazón, te invitamos a seguir explorando las complejidades del pasado con nosotros en las conferencias históricas. Suscríbete y acompáñanos en este viaje a través del tiempo, porque entender las decisiones de ayer es la clave para enfrentar los desafíos de hoy. ¿Por qué recordamos el eco de un pasado que parece desvanecerse en el frío silencio de la noche? ¿Qué fuerza impulsa las decisiones que, como ondas invisibles, marcan para siempre el destino de una nación? Cada elección, cada instante, puede ser el punto de no retorno y la chispa que enciende una cadena de consecuencias irreversibles.
En la quietud helada del norte, bajo el baile hipnótico de las auroras boreales, la historia resuena con una intensidad que desafía al tiempo. Los antiguos bosques, congelados bajo el peso de la nieve, guardan secretos de épocas donde la sangre y el acero definieron el futuro de Escandinavia. Allí, las olas del Báltico golpean con furia los escarpados acantilados, como recordándonos que la naturaleza también dicta su ley. La voz lejana de las sagas vikingas se mezcla con el chocar de espadas y el fervor de oraciones en iglesias de piedra, ecos de decisiones tomadas en momentos de miedo y esperanza. Estas decisiones no solo moldearon reinos y dinastías, sino que desencadenaron tormentas de guerra y cambios irreversibles en el destino humano. ¿Qué habrían pensado aquellos guerreros si supieran que sus actos resonarían siglos después? En el ruido de los cañones que retumban en grandes batallas, en el estruendo de fábricas que nacen con la revolución industrial, se fragua el progreso, pero también la desigualdad y el conflicto. Es en esta tensión, entre la búsqueda de prosperidad y la lucha por justicia, donde se forja la verdadera esencia de la historia. Podemos aprender de estas lecciones o estamos condenados a repetirlas. Los gritos de los manifestantes que claman por equidad llenan las plazas, mientras el eco del pasado se mezcla con la risa inocente de los niños en las escuelas modernas. Este contraste es la prueba de que la historia no es un simple relato, sino una cadena viva, una batalla constante entre el miedo al cambio y la esperanza de un futuro mejor. Cada generación enfrenta decisiones que parecen simples, pero que en realidad determinan el rumbo irreversible de su pueblo. Mientras haya quienes recuerden, quienes cuenten estas historias y reflexionen sobre sus lecciones, Escandinavia no será solo un espacio geográfico ni un constructo político. Será una idea, una llama eterna que arde con la ambición de unir libertad y justicia, tradición y progreso, igualdad y prosperidad. Pero el futuro está siempre en juego, dependiente de las decisiones que hoy tememos tomar. Suscríbanse a Conferencias Históricas y propongan nuevas historias en los comentarios, porque el pasado nos habla, y solo escuchándolo podremos enfrentar el destino con valentía.